A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Vamos a hablar del apasionante tema de... La economía. Hoy decidimos hablar del único tema que le gana al fútbol en popularidad. Estamos hoy día hablando de economía en el programa de Clarito está. Y hablemos de economía porque al menos de eso sabemos un poquito más que de fútbol. Sí. No es que seamos unos expertos, somos, como decía un oyente en tono en burla, somos limitaditos. Le dijimos que sí, claro que somos limitaditos. Entonces, este par de limitaditos el día de hoy va a hablar de economía. Haremos el esfuerzo. Haremos el esfuerzo de hablar de economía. Y vamos a darles a ustedes el dato de la semana, que lo tiene Sebastián Oleas. Adelante. A ver, Vicente, el dato de la semana, 2140. 2140... Segundos, minutos, no, millones. Millones de dólares. 2.140 millones de dólares, una cantidad importante. 2.140 millones de dólares es un montón de plata. Sí, nada despreciable. Todo lo que supera los 10 millones ya es un montón. Ya es un montón. Simplemente un montón o muchos montones, y estos son algo así como 200 montones de 10 millones. Exactamente. 2.140 millones. Son 214 montones de 10 millones cada uno. ¿Ya? Entonces, imagínate, es un montón de montones. Sí, básicamente un montón de montones de plata. 2.140 millones de dólares, Sebastián. Descríbenos, explícanos, justifícanos la importancia de este dato. En lo que cayó la deuda que tenía el gobierno central con el Banco Central. Esto es el pago. Es el pago. Lo que el gobierno le pagó al Banco Central, porque es importante, amigos, aclararles a ustedes que hasta el 12 de mayo, o sea, 2 semanas antes de que se termine el gobierno anterior, la deuda del gobierno con el Banco Central era de 5.870 millones de dólares. 5.870 millones de dólares menos 2.140. Quedó en 3.730 millones de dólares. Claro. Salvo que haya pasado lo que pasó en el IES en algún momento con la deuda. ¿Que se esfuma o qué? Que se esfuma. Pues también del Banco Central se esfumó una vez. Claro, ¿no es cierto? Pero lo relevante es, hasta el 12 de mayo, la deuda que tenía el gobierno con el Banco Central era de 5.870 millones de dólares, y una semana más tarde, el 19 de mayo, había bajado a 3.730. Había bajado en el dato que Sebastián Oleas nos dio. 2.140 millones de dólares. Muy bien, eso es el pago. Claro, ahora la pregunta es, ¿en qué se pagó? Porque aquí hay que recordar que esos 5.000... Se paga en plata. No. ¿Cómo que no? Sí, pero no. A ver. Estamos con un dato de la semana interesante, pero si es y no es. A ver, primero digamos ¿Es un pago o no es un pago? Sí, es un pago. Pero se paga en plata, pues. No devolvieron en plata. ¿O quieres como en Arabia pagar el ¿cómo es? La dote de la esposa en camellos? Tampoco. No. Pero bueno, sí, quizás los camellos serían más líquidos que esto. A ver, un ratito. Hemos encontrado un activo menos líquido que un camello. Claro. Muy bien, Sebastián, se ha lucido, Sebastián. Bueno, la semana pasada hablábamos de Sebastián chivos. acaba de encontrar un activo menos líquido que un camello. Anótese que los camellos beben poco líquido. Exacto, pero son más líquidos que esto, yo creo. Puedo conjeturar que son más líquidos que esto. Muy bien. A ver, el asunto es, el gobierno le pagó al Banco Central 2.140 millones de dólares. Correcto. Y el Banco Central en sus libros anotó una reducción de 2.140 millones de dólares en la plata que el gobierno le debe al Banco Central. Correcto, pero ¿podemos retroceder un poquito? Sí, bastante de una vez. Retrocede bastante porque está bien. Básicamente, en algún momento y en varias oportunidades, el señor Martínez, que era gerente general del Banco Central, ¿sí? Y que después le dieron otro cargo en la presente administración, correcto, a propósito de renovación, fue de a poco pasándole plata a su amigo Rivera, que era ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas, ministro coordinador de la... O sea, el gerente del Banco Central le prestaba al ministro de Finanzas, que en la práctica es del Banco Central, le presta al gobierno. Al gobierno. Y claro, y le fue prestando de dolarito en dolarito. Claro, pero le pasó billetes verdes, constante sonante, liquidez. Claro, liquidez. Le pasó. Cash. O sea, le pasó cash. Usemos ¿cómo es? El barbarismo. El anglicismo. Cash. Le pasó cash. Sí. Y le llegó a pasar 5.870 millones de dólares en cash. Claro. Y hay que decir que esa plata no era del central. ¿No era del central? No. ¿De quién era entonces? Entre otros, por ejemplo, de los depositantes del sistema financiero privado. O sea, era
el dinero que los bancos depositaron ahí. Pero los bancos depositaron el dinero ahí no por gentiles y amables, sino porque estaban obligados a hacerlo. Obligan, es una cosa que se llama encaje. Ya. ¿Sí? Entonces, cada banco, o sea, digamos, un banco recibe un depósito como de ya, okay. De mí. O sea, tú pones... Yo voy y le pongo $100. 100 dólares en el banco. Supongamos $100 y de esos $100 el Banco Central tiene que decir, supongamos que el encaje es 10%. Ya. Entonces, de esos $100 que tiene, va a quitarle 10, le va a quedar 90 y esos 10 se lo tiene que pasar al Banco Central. Correcto. Que los va a dar como reserva. Es al final del 10 del... Tiene guardadita la plata. Tiene guardadita. Pero esa plata no la guarda así bonito en un... O sea, la podría depositar en un banco en Estados Claro, Unidos. no, pero la podría tener en sus bóvedas. No. No, la tiene ahí líquida. Pero dice que le presta. Espérate. Ya. Entonces, Ese es el concepto central. Ya central. veo que te estás preguntando y te estás preocupando, ¿no es cierto? Un poco. Entonces, ¿por qué la tiene líquida? Porque eventualmente los bancos que te hicieron ese depósito, el encaje, pueden necesitar de vuelta eso. Más bien al revés. Tú puedes necesitar tu plata. O sea, y dices al banco, deme mi plata, y el banco le saca la parte que tiene depositada en el central y te entrega a ti. Exactamente. Entonces, lo que habíamos dicho, yo le deposito $100 a mi banco X. Ya. Mi banco X, por ley, tiene que dejar 10. 5. Ya, 5. 5, ese es el encaje. Es el encaje. 5%, tiene que dejarle 5 en las bóvedas del Banco Central. Correcto. Como un respaldo líquido, en caso de que yo requiera mi dinero y todos los depositantes requieran su dinero rápidamente. Ya. Y el banco privado puede agarrar y prestar esos 95. Ya. ¿Ok? Entonces, la creación de dinero secundario, pero en otro momento podemos hablar de eso. Pero en todo caso, esa plata va al central. Y lo del central, si algún rato necesita el banco privado tuyo en esa plata, le pide al central, y si el central no tiene en efectivo... Bueno, a ver, el central tiene en efectivo y entonces le da la plata y todos estamos felices. Claro, pero a lo mejor tiene camellos del central. No puede tener camellos del central. Pero tiene cosas que se parecen a los camellos. Dromedarios. No. Ahora, entonces... Camélidos americanos. Camélidos, claro. Llamas y llamingos. Exactamente. Y vicuñas, exactamente. No tiene eso. Habíamos dicho que le prestó cerca de $5.900 millones. $5.870 millones de dólares, para ser exactos. Sí, señor. Gracias Casi a la precisión. Casi 6.000. Y el gobierno central le acaba de devolver 2.140. Le pagó de vuelta. Chévere. Pero no le devolvió plata. Pero a ver, ¿cómo es que paga sin plata? Porque se las arregló para pasarle otros activos del gobierno. ¿Estamos en serio hablando de la dote de Arabia? No, estamos hablando de, por ejemplo, acciones de la Corporación Financiera Nacional, que resulta que la Corporación Financiera Nacional es el principal accionista del Banco del Pacífico. Así que, ¿qué pagó el gobierno central? Tomó unas acciones del Banco del Pacífico y se las entregó al Banco Central. O sea, el Banco Central no recibió plata. El Banco Central prestó plata y no recibió plata. Le devolvieron papelitos. Recibió acciones en unas empresas. Sí, y entonces, o sea, empresas, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Ya. De Banco Ecuador, que era el Banco Nacional de Fomento, que tuvieron hasta que cambiarle el nombre porque ya nadie creía en el Banco Nacional de Fomento. Ya. Entonces, básicamente, el gobierno central entregó acciones de estas instituciones, y me falta un tercero, que no recuerdo el nombre, pero da lo mismo al final del día. Entregó acciones que el mismo gobierno valoró. Ya, en 2.140 millones. O sea, dijo, lo que te estoy entregando aquí vale 2.140 millones. Bueno, pero el Banco Central tiene que haber aceptado esa valoración. Bueno, de la misma forma en que el Banco Central aceptó entregarle al Ministerio de Finanzas dinero líquido. Pero el dato de la semana no me gusta. No, a mí tampoco. Ah, ya. A mí tampoco. O sea, ya somos dos. Que lo manifestemos así con emoción, así, que estemos animados, no quiere decir que sea algo positivo. Por un instante me pareció positivo que el gobierno haya pagado su deuda con el Banco Central, lo cual era bueno porque le devolvía liquidez al Banco Central. No le devolvió liquidez. No le devolvió liquidez, simplemente le devolvió papelitos. Ya no te debo, toma estos papelitos. O sea, considérate pagado. Pero eso no es lo conveniente. No, para nada. Porque ese es exactamente el rol del encaje, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en este dato de la semana luego de una corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Hermanos, volvemos aquí con pago en camellos. Pero el Banco Central de Ecuador recibe camellos en vez de plata y anula deuda de gobierno. Muy bien. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No recibió camellos. Ya, y recibió acciones de unas empresas que no están a la venta. No están a la venta. ¿Quién lo va a comprar? No sé, no se transa en el mercado. Pero ese es el punto. O sea, si yo recibo algo que tiene algún valor pero nadie lo compra, entonces, ¿de qué me sirve tenerlo? Le sirve al gobierno. Le sirve al gobierno decirte, ya no te debo. Sí, pero a mí no me interesa. A ver, ¿y son acciones de empresas rentables? No sé, habría que preguntarle al directorio del Banco del Pacífico si está siendo rentable, por ejemplo. Pero, a ver, suponte que fueran acciones de una empresa rentable.
No, ese no es el objetivo del Banco Central. No. Tener rentabilidad, ganar plata, No. no es el objetivo. El objetivo es respaldar el sistema financiero, Exactamente. respaldar el circulante, hacer que funcione bien el sistema monetario del país. Esto es el objetivo del Banco Central. Cuidar las reservas de los bancos, ¿no es cierto? Cuidar el sistema. Cuidar ¿no? el sistema, la dolarización per se. Sí, es que Claro, exacto. Ese es el objetivo del Banco Central. Pero, a ver, déjame repetir y corrígeme si es que no lo estoy diciendo bien. El gobierno le debía al Banco Central casi 6.000 millones de dólares. Y no le había pagado nada. Esa deuda había sube, había venido subiendo en los últimos 2 años y medio, alguna cosa así. Y llegó casi a 6.000 millones de dólares. Correcto. 2 semanas antes de que termine el gobierno anterior. Y se aceleró bastantísimo hacia el final del gobierno anterior. Pero bueno, el punto es, llega a casi 6.000 y el gobierno le paga 2.100 millones, le paga a la segunda semana de mayo. Claro. Y resulta que entonces ahora tiene una deuda de 2.100 millones menos. Estamos claros. Sí. Y no le pagó en dinero, sino le pagó en acciones. Entonces ahora el Banco Central, en lugar de tener dinero, cash efectivo, que es lo que necesita un Banco Central, tiene acciones de una empresa que es la Corporación Financiera Nacional, que es el principal accionista del Banco del Pacífico, de Ban Ecuador y te digo de otra institución. Que esto es algo que acaba de revelar nuestro flamante ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Correcto. Sí. ¿Bueno o malo? Malo. No, esto, sí, a veces no nos gusta a nosotros poner... Esto es una carga valórica, valor, ¿no? Pero esto es muy malo. ¿Es bueno o es malo? Es malo, o sea... Es muy malo. A ver, déjame ser menos duro en la carga valórica. Dale. Hay que ser duro con los hechos, suave con las personas. Dale. Esto es inconveniente. Muy bien. ¿Ves? Dije lo mismo en palabras más finas, ¿no? Se nota que estoy estudiado, educadito. O por ejemplo, podríamos decir, esto es poco práctico. No, práctico, es súper práctico, todo lo contrario. Qué cómodo para el gobierno. ¿Sabe que no tengo plata? Toma estas acciones y ya, ¿y dónde las vendo? No las vende, no moleste, ahí tome las acciones. Claro. Y además, yo te digo que estas valen 2.140. ¿Y por qué? ¿Quién dijo? ¿El mercado? No. Yo agarré y valoré estas un tercer independiente me dijo ese valor. Exacto, no. 2.140 son estas. Pero a ver, supongamos que estuvieran bien valoradas. O sea, démosles el beneficio de la duda. Están bien valoradas, pero igual, ¿qué me hago con unas acciones que valen eso? Pero es como el señor que tenía un caballo de $1 millón. Un camello de $1 millón. Y le cambió por 2 camellos de 500,000. Entonces, sí, pero ¿dónde está la plata? Pues esto es cuestión de... Mis acciones valen eso y anúleme la deuda. Ya, pues fantástico. Entonces hizo una negociación por $2.000 millones. 2.140 millones de dólares y se esfumó una deuda. No. O sea, sí, en libros. O sea, contablemente, el gobierno central le debe 2.140 millones menos al Banco Central. ¿Tiene el Banco Central 2.140 millones de dólares más en liquidez? No tiene. Tiene unos papelitos, unas acciones. Es como que le hubieran pagado en camellos. Exactamente. Peor que pagarle en camellos. Yo te dije que era menos líquido. Porque es más fácil vender camellos que vender unas empresas financieras en un país en crisis. Exactamente. Y no sé a quién se lo puedes vender. Porque probablemente debe haber alguna prohibición. Se me imagina que debe haber alguna prohibición de que no puedes transar estas acciones. Puedes, o sea, la CFN no vas a poder venderle. No. Pues, o sea, extraño. Yo creo que la CFN hace un gran papel, es una institución importante, pero... Banca segundo piso, sí. Sí, tiene una serie de roles importantes en la economía. Para una historia larga, importante, positiva, pero no es vendible, pues. No, exactamente. ¿Qué pasa si necesitan esa plata? Tienen que vender la CFN. ¿A quién si no es vendible? O sea, la CFN no es, por esencia, no es un banco vendible. El Banco del Pacífico podrías venderle, pero la CFN... Claro. No, pues, y de hecho en algún momento se habló de vender el Banco del Pacífico. Sí, bueno, el Banco del Pacífico fue siempre una institución que podría ser vendible, pero la CFN no. O sea, yo no creo que hay que privatizar todo. La CFN no es una institución que deba privatizarse. ¿Y qué tal Ban Ecuador? Mira, probablemente esa sería menos grave privatizarla, pero no por eso se la va a lograr vender. O sea, en el neto aquí, Vicente... En el neto aquí, el Banco Central el gobierno se acaba de borrar 2.140 millones de dólares que debía. El Banco Central acaba de aceptar 2.140 millones que le debían y no le pagaron, sino que le pagaron en papelitos. No le pagaron en la liquidez que prestó. Ya. En el cash que prestó. ¿Y quiénes son los grandes perdedores de esto? Creo que... Las personas que necesitan que esté bien respaldado el dinero que está en el Banco Central. En este sentido, todos los ecuatorianos. En ese sentido, tú, yo y todos la mayor parte de los oyentes. Yo creo que así no tengas el dinero depositado en el sistema financiero. Creo que el Ecuador depende en absoluto de la dolarización. O sea, se le debe. Sin duda. Entonces no. Que en el momento quizás... Pero a ver, aquí hay una cosa importante, Sebastián, y creo que eso nos da el paso al tema de la semana, porque el tema de la semana es
¿cuál es la causa de los problemas de la economía ecuatoriana? O sea, tratemos de hacer una abstracción, de analizar cuál es la causa central de los problemas que estamos viviendo hoy. Ok. Y aquí tú acabas de poner sobre la mesa uno de los problemas centrales, que es estos préstamos del Banco Central al Ministerio de Finanzas, que Claro, la pregunta, son complejos de entender. Entonces tú te preguntas quizás, ¿por qué el Banco Central Exacto. le presta plata? Porque, a ver, tú podrías decir, mira, el problema es que no está bien cubierto, no está bien respaldado el dinero que está depositado en el central. Ok, pero ¿por qué no está bien respaldado? Bueno, no está bien respaldado porque el central le prestó plata al gobierno. Pero ¿por qué le prestó plata el central al gobierno? Sí, habría que retroceder a buscar la causa original. Porque el gobierno necesita plata. Nuevamente, ¿por qué necesita plata el gobierno? Entonces allá vamos a ir llegando, la idea es retroceder hasta encontrar la causa originaria. Exacto. ¿No? Porque claro, tú puedes decir... Y La yo creo que causa seminal del problema. ¿Qué tal? ¿Viste? Y realmente, ahora hemos demostrado que somos súper cultos. No. Estamos en competencia. ¿Cuál es más culto? Claro, el lugar del que usa las palabras más rebuscadas. Muy bien. Pero aquí uno podría decir, no, el gran problema de la economía ecuatoriana es la dolarización. No. Bueno, pero podrías decir. Claro. Otra cosa estás equivocado, pero podrías decir. El principal problema del Ecuador es la caída del precio del petróleo. Podrías decir Podría eso. ser eso, ¿no es podrías cierto? decir O eso. los principales problemas del Ecuador, el principal problema de la economía ecuatoriana es la apreciación del dólar a nivel mundial. La debilidad del sector externo La en un sistema dolarizado, ¿ve? Hasta ahí hasta sonaría culto, ¿ve? Sí, podría decir. Capaz que alguien el se principal convenció. problema de la economía ecuatoriana es el casi nulo crecimiento de la productividad en los últimos años. Bueno, ahí sí sonaste cultísimo. Y probablemente no dije nada. Muy bien. A ver, la pregunta es, y aquí voy a tratar de argumentar, que el problema central, la causa de los problemas económicos del Ecuador... Actuales, ¿no? Actuales. Coyunturales. Es la causa principal, digamos, ¿no? Tenemos un montón de problemas, pero la causa principal es el excesivo gasto público. Voy a argumentar hoy día que el problema es que tenemos un gasto público demasiado alto. Muy bien. Y eso es de donde nacen, o sea, esa es la semillita de donde salen todas las ramas de todos los problemas que le afectan a la economía ecuatoriana. Por eso dije seminal. Seminal. Tú has caído en exactamente semilla, seminal. Pero has caído suena en el- más suena como menos refinado eso. La semillita. La semillita. Suena a abejita y demás cosas. Sí, Ya, más o muy bien. menos. Suena Muy bien. casi a Lelutier. Cuando la semillita, ¿viste? Exacto. Coloca la semilla. Exacto. Y vamos a argumentar que la semilla, el origen de los problemas de la economía ecuatoriana de hoy, principal, es el excesivo gasto público. La ¿Qué tal? génesis. Ve, Sebastián, hoy Estamos día la génesis. el premio al educado del día de hoy Muy te lo bien. acabas de ganar tú. Muy bien. Volvemos luego de una corta pausa con este tema más a fondo. Ya volvemos. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, les decimos bienvenidos de vuelta. Clarito está. Clarito está que estamos de vuelta. Estamos de vuelta y estamos hablando de economía y estábamos hablando de... Camellos. No. No, estamos hablando de semillas. Hoy ha sido uno agrícola-ganadero. así el programa de- Hemos hablado de camellos, de pagar deudas con camellos y al mismo tiempo hemos hablado de la semilla. Semilla. La semillita, como diría Lelutier, la semillita. Exacto. Hoy hemos ido hasta políglotas. Hemos hablado en argentino y Ya, en árabe. déjalo ahí nomás. Y hemos hablado de la semillita. ¿Cuál es la semilla? ¿Dónde nacieron los problemas? Claro, estamos económicos tratando de del país? buscar la causa de los problemas coyunturales de la Y economía. queremos ecuatoriana. argumentar que la causa principal, ¿no? Hay miles de causas, pero la causa principal de los problemas de la economía ecuatoriana hoy es el excesivo gasto. O sea, ¿qué público. contribuye más a las dificultades económicas del Ecuador o a las dificultades de la economía ecuatoriana? El gasto El público. argumento que tenemos nosotros es que es el gasto público, el elevado gasto Y el gasto público. público es excesivo de dos maneras. Lo puedes ver excesivo de dos maneras. Dale. Es excesivo frente a los ingresos que tiene el Estado. Claro, y este tema ya lo hemos topado varias veces, Sí, señor. ¿no es cierto? Pero, O sea, a ver, por un lado es excesivo frente a los ingresos. O sea, gastos de ingresos están conectados. a ver, aquí una recomendación básica de educación financiera. No gaste más allá de sus capacidades. ¡Wow! Es profunda, ¿no? Pero hay que explicarle a un montón de A gente mí me parece esa claro. misma frase. ¿Ah? O sea, si tus ingresos no te alcanzan, Baje sus gastos. Baje sus gastos. Bien, muy inteligente análisis, Sebastián. Pero Y ¿de es por dónde eso sacaste que es tanta importante. sabiduría? Porque hay gente que simplemente no entiende eso. Y es más, una herramienta fundamental para lograr hacer eso es hacer un buen presupuesto. Bueno, dije, bueno. Buen Bueno, presupuesto. y equilibrado. Y equilibrado. Pero bueno, a ver. Ok, Entonces, ¿el gasto público es excesivo frente a los ingresos? correcto.
Y el gasto público es excesivo frente al tamaño de la economía. Incluso si hubiera ingresos para cubrirlos, sería excesivo. Demasiado grande. Pero es demasiado grande frente a los ingresos y es demasiado grande frente al tamaño de la economía. Correcto. A ver, vamos a esto. Y esto nos conecta con el dato que tú nos diste el dato de la semana, ¿no? 2140. Con el dato sobre todo con el tema que tratamos en el dato de la semana, la deuda con el Banco Central. Para aquellos que se están uniendo a este momento al programa, partimos del programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Clarito está Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, clarito está. Teníamos a la música de Kings. Sí, pero el punto es... Habíamos dicho que el dato con el que arrancamos el programa era 2.140 millones. ¿Qué era esto? Es básicamente en cuánto se redujo la deuda del gobierno central con el Banco Central del Ecuador. Entonces... ¿Y por qué? ¿Por qué hay esa deuda? Porque básicamente en algún momento, esto me voy a dar Le vuelta al prestaron, radar, obviamente. le prestaron 5.800 millones, casi 5.900 millones. Pero la cuestión es la siguiente. Primer punto para argumentar que tenemos un gasto excesivo, en este caso excesivo frente a los ingresos. Porque hay un déficit descomunal. Pero a ver, entonces, déficit es la palabra elegante. elegante Hay una para diferencia decir... entre ingresos y gastos de 8.000 millones de dólares anuales en este país. Perfecto. Entonces, los ingresos del gobierno son 8.000 millones de dólares, menos que los gastos del gobierno. Y eso da un déficit de 8.000 millones. Y eso es un déficit para este país. Puesto en otra forma, descomunal. El gobierno gasta más de lo que tiene en 8.000 millones de dólares. El gobierno gasta 8.000 millones de dólares en más, exceso. 8.000 millones de dólares más de lo que tiene de ingresos. Exacto. Y por eso, la semana antepasada el gobierno se endeudó. Mira tú, así de la nada. Perdón, la semana pasada. La semana pasada se endeudó. Se endeudó de la nada en 2.000 millones de dólares en bonos. Y claro, hay que decir que probablemente esto no ocurrió. O sea, esto no fue una decisión de Lenín Moreno. No, sí, tuvo que tener el visto bueno. O sea, él tiene que tener el visto bueno, pero ya digamos, esta operación ya estaba cocinada hace rato, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso, porque hay 8.000 millones de dólares de hueco, hay que taparlo de alguna manera. O sea, ¿Cómo tienes lo tapas? que cubrir ese gasto y la única forma que te queda es el endeudamiento. Casi la única forma que te queda es el endeudamiento, formal o informal o normal o raro, pero en todo caso es de endeudamiento, ¿no? 2.000 millones de dólares la semana pasada, si no me equivoco, fue el martes pasado, 2.000 millones de dólares de deuda. Y por eso es que el gobierno le ha ido presionando al Banco Central para que le preste 5.800 millones de dólares, que es lo que hablábamos hace un rato en el dato de la semana, ¿no? Y por eso es que, como no tiene cómo pagar eso, le entrega esta dación de pago de dromedarios o de camellos o de lo que sea, de bienes que no son dinero en efectivo. Porque no tiene el efectivo. Correcto. ¿Por qué no tiene el efectivo? Porque está gastando demasiado. Exacto. Podrías decir que no está gastando demasiado, que en realidad lo que pasa es que cayó el precio del petróleo. No. Y es muy importante buscar la causa originaria. La causa originaria es que hubo una decisión política de aumentar el gasto público hasta más allá de los ingresos en los años de más alto precio del petróleo. O sea, incluso en los años de más alto precio del petróleo hubo déficit, hubo nueva deuda adicional. Correcto. O sea, gastaste más allá de lo que te ingresó, inclusive con precios elevados del petróleo. O sea, cuando era rico en términos petroleros, gastaste más de esa riqueza. Igual, más bien, igual, cuando eras rico, gastabas más de lo que tenías. Exacto. Entonces, hubo una decisión política, intencional. La decisión, el momento en que... Porque el precio del petróleo, Sebastián, tú y yo y cualquiera que haya visto alguna vez un gráfico del precio del petróleo sabe que es volátil. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y quizás actores más grandes en el mercado petrolero tengan algo que decir en los precios. Sí, Arabia Saudita, quizás. Pero Ecuador. No. Pues, Ecuador es básicamente un tomador de precio aquí, lo que le caiga. Entonces, que el precio del petróleo iba a caer. Eso era obvio para todo el mundo. Y que va a subir de aquí a un tiempo, es obvio. Y que después de subir va a volver a bajar, es obvio. Sí. No hay que ser magos para saber. No hay que ser economistas para saber eso. No, más bien creo que uno que otro economista no sabe de eso. Exacto. Entonces el gasto público es excesivo frente a los ingresos. Porque hay un déficit de 8.000 millones de dólares. Y por eso es que han tenido que endeudarse, pero en todo. De maneras tradicionales y de maneras heterodoxas. Y ese era el primer punto de tu argumento, ¿no es cierto? El primer punto del argumento es: el gasto público es excesivo en relación a los ingresos. Y por eso es que el gobierno se ha endeudado en todo, ¿no? Y ha hecho esas operaciones de que entrega campos petroleros y le dan plata y después... O vendes el petróleo de aquí a los el petróleo que no está producido, prevendes del petróleo y después le obligas al Banco Central a que te preste... Para eso, ¿no es cierto? ¿Cuál era? ¿Preventa? No, ¿te acuerdas que teníamos esta de hipotecar, no hipoteca, sino... sí, se prenda. Estás prendando una producción futura. En cierta forma, estos créditos tú podrías hipotecar un campo, pero la producción se está prendando. O sea, básicamente lo que está haciendo el Ecuador aquí es haciendo préstamos prendarios contra el petróleo. Sí, está prendando la producción por el petróleo. Sí, un oyente nos corrigió sobre eso. Pero el punto es,
¿por qué ha habido tanto endeudamiento? Y tanto endeudamiento, digamos, poco ortodoxo, poco común, poco normal. ¿Qué quiere decir con poco normal? O sea, por sacarle plata a un banco central en dolarización no es un endeudamiento ortodoxo. Claro. O sea, prevender petróleo prendando producción futura, no, tampoco es. Ese tipo de cosas no Podemos son. usar un lugar común que se usa. Por favor, adelante. O sea, básicamente el gobierno ha raspado la olla. Ha raspado la olla, sí, sin duda. ¿Dónde? Ahora, ¿sabes qué? Tenemos hasta el cocolón. Sí, tenemos otros problemas en la economía ecuatoriana. Por ejemplo, un problema que tenemos es que somos una economía cara, Sí, costosa. por supuesto. Es costoso producir en el Ecuador. ¿Y sabes por qué? Bueno, voy a decir una verdad de perogrullo, ¿no? Porque ha habido inflación en el país, Sí. desde que estamos dolarizados. Pero es extraño. La dolarización deberían, o sea, ¿por qué hay inflación en dolarización? Y en realidad, si tú ves, ha habido 3 momentos de disparo inflacionario desde que estamos dolarizados. El 2008, el 2011 y el 2015. ¿Sabes qué pasó en el 2008 y en el 2011? Tuviste un disparo del gasto público. Ok, ¿y en el 2015? Las salvaguardias. Los disparos del gasto público fueron las decisiones que llevaron a que tengamos un gasto público excesivo y las salvaguardias fue una medida desesperada el rato que no había plata. Entonces, hasta el ser un país costoso está conectado ya sea con el aumento del gasto, una decisión expresa e intencional, explícita, ¿no es cierto?, o del gobierno. el aumento de las salvaguardias porque estaban sin plata cuando cayó el precio del petróleo. Y las salvaguardias cumplían 2 motivos, ¿no es cierto? Sí, pero Por un lado, pero limitar las básicamente acreedores, la pero plata. básicamente recolectar más ingresos. Y aquí les vamos a dejar con música. Les vamos a dejar con música de un grupo que se llama The Kings. The Kings. Y les vamos a dejar por 2 razones con esta música. La primera porque no es reggaetón. Sí. Entonces no está censurado, ¿no? Sí, verdad que el reggaetón tiene horario. Como ahora. no es reggaetón, no está censurado. Y esta además le gusta a Sebastián Oleas y nos va a justificar sus gustos musicales. Creo que no tengo justificación. Simplemente me gusta, Vicente. Muy bien, les dejamos con The Kings y la canción Destroyer. Destroyer Paranoia. Paranoia. Muy bien, ya hablemos. Amigos, volvemos a Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. Estamos a punto de hacer algo que nos encanta. Hay 2 cosas que nos encantan en este programa. Hablar de economía y agradecer a los oyentes. Dale. Esto creo que es bonito. Muchas gracias. Nos encanta agradecer a los oyentes porque ustedes son la razón por la que existimos y queremos agradecer a todos los que nos están oyendo, a todos los que nos comentan, nos retuitean. Susana Viteri, muchas gracias, que siempre nos retuitea, siempre nos comenta. A Arturo Moscoso, muchas gracias por las clases de ¿cómo se llama? De derecho que nos da explicándonos la diferencia entre hipotecar y prendar, así que muchas gracias. Entonces, en serio, este es el tipo de datos que primero nos ayudan y segundo nos hacen que sigamos haciendo este programa. Sí. A la gente que siempre está siguiéndonos. Ariel Lackenbacker siguen, entre comillas, mantenimiento a la página del presupuesto del Ministerio de Finanzas. Ariel Lackenbacker. Sí. Alumno mío. Sí, bueno, sí. Bien. Además de alumno tuyo, es una persona que sabe dónde está la página web en la que está la información presupuestaria del banco, del Ministerio de Finanzas. Bueno, sabe dónde debería estar porque no está. Perfecto. Él sabe cómo llegar al lugar donde eventualmente debería estar la información. Exactamente. Pero no está. Exactamente. Así que muchas gracias por todos esos comentarios. ¿Le podemos volver a pedir a Carlos de la Torre que actualice la página? Por favor, Carlos de la Torre. Por favor, ya haga que la página esa tenga la información de cómo se gastan la plata de los ecuatorianos, cómo se gasta la plata de los ecuatorianos. De la ejecución presupuestaria. El Ministerio de Finanzas, me parece que en un país democrático lo mínimo que puede haber de transparencia es que nos digan cuánto y cómo están gastando mes a mes, día a día. Nuestra plata sería lo mínimo que puede hacer un. Y ojo, esta página está caída desde hace como 5 meses. No tanto, desde febrero nomás. Bueno, 4. Sí, 4 meses. 4 meses, es un montón, ¿eh? Es un montón. Muy bien, amigos, volvemos con el tema, la razón central, la razón principal de los problemas de la economía ecuatoriana. Decíamos, 1, tenemos un gobierno endeudado por todo lado en maneras ortodoxas y exóticas, y eso es porque tenemos un excesivo gasto público. Tenemos un país caro y los momentos de alta inflación han sido o porque estaban disparando el gasto público, volvemos, exceso de gasto público, exacto, o porque estaban buscando ingresos para financiar el gasto público con el tema de las ¿cómo se llama? Salvaguardias. De las salvaguardias. O sea, tenemos un tema de una debilidad importante en esta economía y es que de golpe las importaciones suben, fíjate, lo de golpe debería estar entre comillas, ¿no? Las importaciones suben y tenemos una balanza comercial negativa y están saliendo más dólares de los que entran. Y eso pasa de vez en cuando y últimamente han subido las importaciones, no hay una balanza comercial negativa.
no están saliendo más dólares, pero ha habido ocasiones en que salen más dólares de los que entran. Y eso es porque las importaciones son altas. La pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué son altas las importaciones? Ya, déjame adivinar. ¿De qué estábamos hablando en este programa? De la economía. ¿Del elevado gasto público? Sí. Puede ser esa la razón. Evidentemente. Muy bien. El rato que el gobierno... brillante el día de hoy, impresionante. Sí, no, Voy a ha poner una estado estrellita yo. brillante, educado, Sí, muy con bien. mal gusto musical, pero bueno, eso es normal. Bueno, que no te guste mi música no hace que Significa la que- música sea mala, Vicente. Sin duda, sin duda. Podríamos, es más, por favor. ¿Les gustó The Kings? Avísennos si les gustó Avísenlo, la ¿no? música y si de no, The Kings. dejo de poner Kings y puedo poner Judas Priest. Perfecto. Muy bien. Entonces, decíamos, a veces las importaciones crecen y eso sí demuestra que hay una debilidad externa, pero la debilidad externa no es porque de la nada crecieron las importaciones. No. Las importaciones en el Ecuador tienden a crecer cuando crece el gasto público y eso está pasando ahorita. El gasto público viene creciendo desde julio del año pasado, de la escasa información que tenemos justo, y se disparó sobre todo en los meses cercanos a las elecciones. Y ahí les vamos a dar una oportunidad a nuestros oyentes. ¿Por qué se disparó el gasto público en las elecciones? Porque había que ganar las elecciones, Claro. quizás. Pero también tienes de ahí un tema de gasto público. Fíjate tú, tuviste un disparo de gasto público impresionante en marzo de este año. Cuando dijimos que Sí. se había gastado más que en cualquier marzo de la historia ecuatoriana. Exacto, rompimos y que, récord y que más de la mitad se había financiado con... con deuda. Muy bien. Pero ¿sabes cuál es la herencia de ese gasto? Marzo le heredó a abril una inflación altísima. Inflación en abril. que no Inflación habíamos tenido. causada por un excesivo gasto público. Volvemos Sí, a que la causa 2008 central y 2000. es una decisión política. No es que el precio del petróleo, ay, mira tú, subió el precio del petróleo. No, hay una decisión política de aumentar el gasto Sí, público. porque al final que el día el que da la orden de gastar más es el gobierno central, ¿no es cierto? Y la cabeza del gobierno central. Exactamente. Entonces, tú tienes que el tema de que las importaciones son altas y de vez en cuando hay déficit comercial es por el gasto público. El tema de que somos un país caro es por el gasto público. El tema de que estamos endeudados hasta el tuétano, que no sé dónde bien. queda. Creo que es el cerebro. No sé dónde queda el tuétano, por favor, si es que algún oyente sabe dónde queda el tuétano, que nos explique. Pero estamos sea el endeudados. Ojalá sea el cerebro, Vicente. Estamos endeudados hasta el tuétano. Muy bien. Es porque hay un excesivo gasto público. Y finalmente, ese gasto público es tan enorme que le quita oxígeno al sector privado y en este caso ya no es grande frente a los ingresos, sino es grande frente a la economía. O sea, termina actuando como un lastre. Como en vez de un ser lastre un que le agente ahoga. dinamizador, Correcto. termina siendo un lastre. Porque obviamente tiene que seguir financiándose este gasto público. la causa y tiene central, que chupar por lo tanto, recursos de otros sectores. La causa central, por lo tanto, de los problemas de la economía ecuatoriana es un excesivo gasto público. Es lo que nos ha vuelto, nos ha endeudado, nos ha vuelto caros y es lo que hace que de vez en cuando tengamos déficit comercial y salida de divisas del país porque estás fomentando demasiadas importaciones con demasiado gasto público. Ahora, el Ecuador tiene más problemas en su economía, Sí, seguro. evidentemente. O sea, no estamos diciendo que es el único. Problemas estructurales, ¿no? Como O sea, a ver, educación, sí, productividad. obviamente lo que estamos tratando de explicar aquí es, en esta coyuntura, En esta coyuntura, la coyuntura, causa obviamente- central. es el excesivo gasto público. Y este es un gasto público que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. No es que despertamos un día y decimos, oh, estamos gastando mucho. Mira tú, Sebastián, aquí yo creo que hay un tema que si a muchos ecuatorianos tú le dices en la calle, le dices, ¿cuál es el principal problema del Ecuador ahorita? Probablemente te digan la corrupción. También es un problema. Pero la corrupción es un problema de lo que hemos visto. La corrupción está en obra pública. ¿Sí o Ya. no? Y Profesor, si es esta que semana tú disparas el gasto en deuda pública y exiges a la gente que a los ministerios, a las instituciones públicas, construyan, estás creando el espacio, no necesariamente estás creando corrupción, pero creando el espacio sobre el cual podría existir corrupción. Claro. Hasta eso, hasta la corrupción en parte, porque es un problema mucho más complejo, Sí, cultural, sí, por supuesto. legal, etcétera, pero hasta eso está conectado con un excesivo gasto público. Chuta. ¿Estamos bien? No, El gasto no estamos público- bien. no estamos bien. No estamos bien. No estamos bien. Y ojo, y aquí ya va como una suerte de recomendación. Hay que poner... Dejen de echarle la culpa a otros. Y empiecen a lidiar con el problema. No, Porque, el- ojo, y aquí simplemente ya se nos está acabando el tiempo. Simplemente decir, la deuda y el déficit y la deuda que se generó tras este déficit por este excesivo gasto público, no lo paga el gobierno, lo pagamos todos nosotros. Todos los ecuatorianos, Exacto. evidentemente. Entonces es un nivel de responsabilidad con todos los ecuatorianos. Evidentemente, pero bueno, amigos,
Síganos en Twitter, @Clarito Está. Síganos en Facebook. Clarito Está, programa de radio. Escríbanos como nos han escrito los últimos días. Nos hacen realmente felices cuando nos escriben. Díganos si les gusta The Kings. Díganos si nos gusta nuestra música. Díganos si no les gusta nuestra música. ¿Y qué quieren que pongamos en con el programa? total sinceridad. Correcto. Díganos lo que quieren que pongamos. No vamos a poner reggaetón porque entiendo que está medio limitado, alguna cosa así, ¿no? Entonces pídanos reggaetón, pero no les vamos a poner un reggaetón lento, no. un reggaetón que vaya despacito. Despacito, muy bien. Así que, amigos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Antes de despedirnos, como siempre, no se olvide, Produbanco, Grupo Promérica. una excelente semana.